Santo sea Cristo Jesús. Santo y bendito sea el Señor. Santo sea Cristo Jesús. Santo y bendito tú eres mi Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo. Santo tú eres mi Cristo Jesús. Santo sea Cristo. Alabado sea mi Cristo Jesús. Santo eres mi Dios. Santo eres Jesús. Santo y bendito sea Cristo. Delante de ti estamos, mi Dios. Santo sea Jesús. Muy bendecida noche, sierva. Amén. Buenas noches, bendiciones, hermano. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Mejorando poco a poco y seguimos mejorando. Amén, gracias a Dios. Aquí ¿cómo se llama? Aquí estoy. Nada más que dije, ay, voy a esperar a enviarle un mensaje para que usted ya me enviara la solicitud. No sé, no, ya yo sé la vez que tú entras y yo te noto acá, yo envío rápido la solicitud. Gracias. Muy bendecida noche para todos los hermanos, aquellos que se estén conectando, aquellos que se vayan a conectar en esta noche, aquellos que nos vayan a acompañar en esta primera noche de celebración de ministerio que Dios ha puesto en mis manos, porque este ministerio no es mío, este ministerio es para todas las personas que quieran escuchar y sobre todo aquellos que me ayudan todos los días para poder ser hecho de todo lo que nosotros hacemos durante todo el año. Agradecemos al Señor porque en estos 10 años, se han convertido personas por medio de este ministerio. Por medio de este ministerio muchas personas han sido sanadas, que tenemos fe de todo esto, tanto este servidor, mi hermano y otras personas más. Así que agradecemos el apoyo que ustedes nos dan cada noche cuando llevamos estos programas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una introducción. Vamos a dejar ahora con la hermana Marla y Beth.
Amén. Buenas noches, bendiciones, saludos a todos. Y como dijo el hermano pastor Ángel Machicote, pues le agradecemos a Dios por los 10 años del ministerio Tiempo de Adoración. Y yo le agradezco a Dios porque me dio la oportunidad hace 2 años de estar en este ministerio digital, porque este mes también, en agosto cumplo 2 años que estoy aquí. Le agradezco a nuestro Señor Jesucristo que me haya hecho la invitación por medio del pastor Ángel. Y fue de gran bendición porque estaba pasando yo una situación de salud muy difícil. Ustedes saben que pues yo he evangelizado y también tengo mi ministerio, pero yo siempre lo hice presencialmente. Dios me da esta visión meses antes de que Él me iba a dar la oportunidad de digitalmente yo poder dar el mensaje y la palabra. Y yo le dije a Dios, una tremenda lucha espiritual, pero Dios me dio la oportunidad. Yo le agradezco a nuestro Señor Jesucristo por estar aquí esta noche, porque cumple este ministerio 10 años y yo cumplo 2 años. También le agradezco a nuestro Señor Jesucristo que en noviembre se va a cumplir 2 años en el ministerio que el hermano, pues Dios le otorgó, de tener 2 años de dar clases bíblicas a varios hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y pues aquí estamos para honra y gloria. Y voy a dar este versículo de agradecimiento. Dice 2 Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Amén. Adiós. El servicio a nuestro Señor Jesucristo es una ofrenda que agrada a Dios, trae salvación y es el motivo principal de que las almas conozcan de Cristo. Ese es el motivo principal. Le agradecemos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de ministrar. Tal vez el hermano Ángel, ya le iba a decir Ángel, bueno, sí, el hermano Ángel Machicote ya lleva muchos años en el ministerio, pero Dios nos da la oportunidad de seguir sirviendo, de estar sirviendo hasta donde Dios nos llame en su nombre. Y esto es un versículo de agradecimiento a Dios por esos 10 años. Dios le siga bendiciendo, hermano Ángel. Si Dios quiere, yo también siga aquí en este ministerio digital en el nombre de Cristo Jesús, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, hermanos, nuestro servicio y nuestra ofrenda de servicio a Dios. Mucha gente, como dice, se ha convertido, sí. Mucha gente ha escuchado, sí, porque tiene igual de impacto y de validez el ministerio digital como el ministerio presencial. Es una bendición porque este ministerio viene con la doctrina que Dios nos ha dado en el nombre de Jesucristo. Bueno, hermanos, para empezar, vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias porque esta tarde, Señor, me has permitido estar aquí, porque me has permitido celebrar los 10 años, Señor Jesucristo, del ministerio que le diste al hermano Ángel, Señor, porque tenías un plan para que yo también, Señor Jesucristo, pudiera dar palabra digitalmente, Señor. Yo te agradezco que hace 2 años yo lo conozco, yo supe de él, y ante todo porque me has dado la oportunidad de servirte, Señor, en este ministerio estos 2 años, Padre. Estos 2 años que han sido de bendición, cuando yo más lo necesitaba, cuando más tuve situaciones difíciles en mi vida, Señor, tú me das y me confirmas el llamamiento que me habías dado años atrás, Señor. Yo te agradezco, te pido por la vida de cada uno de los hermanos, de los que se van a conectar y de los que también no se van a conectar, Señor. Te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa, nos des la unción del Espíritu Santo, la sabiduría y la inteligencia que viene de ti, Señor. ¿Por qué te pido esa sabiduría, Señor? Porque tú revelas lo que tú quieres que tus hijos, tus siervos, tus ministros escuchen esta noche, Señor. Yo te agradezco por todo eso, Señor. Te agradezco también por lo que no nos has dado, porque tú sabes por qué, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, si alguien tiene alguna situación difícil, si alguien tiene alguna situación que tal vez tenga algún problema, seas tú resolviendo, guardando, exhortando y guardando, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Pero también te pido, Señor, por otro año más de servirte, Señor Jesucristo,
porque lo mejor en esta vida que me ha pasado ha sido servirte y conocerte. En el nombre de Cristo Jesús, te pido todo esto. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ir a Proverbios 11:25. Y el mensaje de esta noche es: el alma generosa será prosperada. ¿Por qué el alma generosa será prosperada? Porque cuando tú ayudas, apoyas a alguien, a tu prójimo, que es tu próximo, y tú por decir, sabes la necesidad que esta persona tiene, y no solamente estoy hablando de lo económico, estoy hablando también de lo espiritual y del servicio a Dios, porque no todo a veces es economía, también es servir a Dios, pues Dios nos prospera y nos ayuda en muchas situaciones. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí nos está exhortando este versículo en Proverbios, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuál es esa ley? Yo siembro en el reino de Dios, y no solamente estoy hablando de lo económico, y Dios me va a hacer que yo coseche abundancia. Esto también es ser ayudador cuando así lo requiere, tanto en la economía o ministerialmente. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, nuestro servicio a Dios es lo que nos ha dado Dios para nosotros dar como ofrenda a muchas personas, a mucha gente que ha conocido y que incluso ha tenido lo principal, la salvación y vida eterna, pero también ha tenido la salvación de su vida. Porque muchos de nosotros hemos tenido esa bendición de llevar la palabra y hemos sido o han sido generosos con nosotros, y mucha gente está ahorita y es una gran bendición y nos da un gran gozo ver que están en los caminos de Dios. Tal vez ser generoso, a veces dice uno, pero me puede pasar esto porque mucha gente también abusa de esta situación. Pero también ahí está la guía del Espíritu Santo para que nos ponga el querer como el hacer, y también para las situaciones que realmente vienen o son de Dios, hermanos. Por eso hay que pedirle mucha sabiduría a Dios, por eso hay que pedirle mucha unción y por eso mucho discernimiento. Ser generoso es ser bendecido o bendecida, para bendecir con sinceridad y no de mala gana. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros somos generosos, dando lo que Dios nos dice que demos y aportando también nuestro servicio, ¿qué sucede? Pues cuando lo damos de corazón, con sinceridad, para agradar a Dios, incluso no agradar a las personas con las que les estamos dando esa generosidad, pues Dios ve eso y Dios sabe, y cuando nosotros tenemos alguna situación, Dios nos bendice de alguna forma. Y yo les diré que Dios es justo y Jesucristo no se queda con nada. Porque, hermanos, el que ayuda al prójimo, que es tu próximo, dando comida, bebida, servicio a Dios, recibirá ayuda y sustento en algún momento de su vida. A veces nosotros decimos, no, pero es que yo no tengo necesidad, o yo esto, yo el otro. Yo les voy a contar este breve testimonio que yo he tenido. Pues resulta que hace años, y ahora estaba pensando en eso, yo trabajaba con mi mamá, y tiene como unos 15 años de esta situación. Y me acuerdo que en Año Nuevo, en Navidad, nos iban a dar un poco más de dinero. Y yo ese dinero, pues habíamos trabajado más, y yo dije, es una bendición y lo voy a ir guardando para ciertas cosas. En ese momento mi padre terrenal me dice, Marla, vamos a ir a ver a unos niños que están en situación de orfandad. Muchos de ustedes saben que mi papá pues fue huérfano cuando era niño. Me dice, y tienes que cooperar o dar tu diezmo para ellos. En ese momento yo me puse a recapacitar y mi papá me dijo, recuerda que Dios no se queda con nada. Dice, y si tú fueras algún día alguien de ellos, obviamente tú ya eres un adulto. Dice, yo no quiero que Dios no abra los cielos para que tú seas bendecido. Yo me acuerdo que llegamos a ese lugar
y vimos a todos los niños cantando, y en ese momento, yo lo digo para testimonio, no por otra situación ni para nada de otra índole, yo agarré y metí en el sobre todo lo que esa vez yo había cosechado. Con mi trabajo secular. Y en ese momento yo me acuerdo que le dije a Dios, Señor, pues tú das, tú sabes, salí de ahí. Y Dios me bendijo con lo doble de eso. Después pasó el tiempo y ustedes pues muchos ya saben que mis padres partieron, tuve muchas situaciones, ya no tuve trabajo, no tuve ciertas cosas. Y Dios nunca me dejó. Y me puso almas generosas que me han ayudado y Dios hasta aquí no me ha abandonado. Entonces, amén. Por eso te dice, ¿sabes qué? Sé generoso, porque a veces no lo sabemos. A veces decimos, Señor, yo tengo ahorita todo, yo tengo salud. En ese momento yo tenía aparentemente todo. Pero lo principal, que tenía a Jesucristo y me hizo hacer y dar la decisión correcta en ese momento. Tal vez yo decía, no lo di con tristeza, pero sí le dije, Señor, ni porque tú me vayas a dar un beneficio. Pero sí me acuerdo mucho de mi papá que me dijo, recuerda que en un momento nosotros podemos estar así. Un día tenemos y al otro no. Eso no quiere decir que mi fe, que Dios que Dios no me prospera, que Dios no me ayuda. No, hermanos. Pero todos estamos expuestos a muchas cosas. Obviamente Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicción. También decía el Señor Jesucristo, si el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza, entonces no nos hace exentos a cualquier situación. Ahora, en la del servicio, mucha gente dice, ¿por qué voy a servir? O si sirvo, voy a servir una hora. O si sirvo, y a veces, hermanos, sí es cierto que tenemos nuestras ocupaciones o ciertas cosas, pero el tiempo mejor invertido es en Dios. Eso es lo que te puedo decir. Si en vez de irme tal vez un día a la calle a hacer otras actividades, mejor ese tiempo lo ocupo en servir a Dios. ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Cómo soy generoso con Dios? Obviamente Dios no necesita nada. Pues yo puedo dar la palabra, puedo evangelizar, puedo ayudar, puedo ir a un lugar donde haya viudas, huérfanos, puedo ayudar de muchas maneras, incluso en intercesión y en oración por esas personas. Podemos ir a los lugares de las casas donde están los adultos mayores, que muchos le llaman casa de reposo, y dar palabra en ese lugar. Hay muchas formas de ser generosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la expresión de ¿qué? De la bondad de Dios, porque una de las expresiones del Espíritu Santo es la bondad. No es decir, es que soy tonto o tonta al decir que voy a dar. Lo que sí debes de pensar, lo que yo lo voy a dar, lo doy para Dios. Amén. Cuando nosotros ya empezamos a decir, lo doy para el hombre o para esto, ya no entra lo que Dios quiere en ese plan. Entonces, hermanos, yo les voy a decir esto. Dios tiene ahora sí que la restitución para cada una de estas situaciones. No solo es material, también esto es nuestro servicio a Dios. Amén. Y lo contrario sería la tacañería y el egoísmo. ¿Por qué, hermanos? Y hablamos también del egoísmo al servir a Dios. ¿Por qué voy a servir? ¿Por qué voy a ir más horas? A menos, les voy a decir de algo, a menos de que tengan una situación que digas, tú sabes que tengo una situación tal vez de una limitación, una enfermedad, y aún así Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda y esto es un egoísmo, cuando nosotros no queremos y tenemos la capacidad para servir a Dios o para monetariamente ayudar a alguien o en alguna situación que esté pasando. Y esto lleva a una pobreza. Porque yo he visto mucha gente que ha sido prosperado y ha sido bendecido o bendecida para bendecir. Pero cuando empieza el egoísmo, o sea, hay personas que dicen, yo lo quiero para mí.
y yo quiero que me den a mí, y yo quiero que me sirvan a mí, pero cuando esa persona le toca a Dios, no un ser humano o alguien a decirle, sabes que ahora es tiempo de dar, ahora es tiempo de servir, es cuando dicen que ahí no. Y desafortunadamente esto causa pobreza espiritual, pobreza económicamente y también separación de Dios. Porque sí es cierto que debemos de guardar, debemos de planear, eso es una bendición. Pero también, hermanos, debemos de tener, y yo lo aprendí, un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a ir a Proverbios 11:24. Hay quien reparte y les añadido más, y hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. El egoísmo trae pobreza, que es una pobreza y una separación de Dios. Porque cuando te enfocas más en decir, para mí, esto solo es mío, esto, y no voy a ayudar o no voy a servir, porque yo, es cuando viene este tipo de pobreza espiritual. Amén. Económica también, porque no solamente esto es en algo que digamos nosotros, es algo, económico o en las finanzas, también viene esa separación, porque también empezamos a ver y decir, es que yo no voy a dar, es que esto, y empezamos a ver las necesidades reales y tenemos la capacidad, y es cuando Dios dice, ¿sabes qué? A muchas personas les retira esa bendición. Porque todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es por honra y misericordia de Cristo, porque Dios tiene misericordia, porque Dios nos cuida, porque Dios tiene gracia, porque Dios dice, yo te voy a bendecir. Ese trabajo que tienes, esos carros que tienes, esas propiedades, esa salud, ese servicio, es por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él al que quiere da, pero también Dios quita. Así es. Y a veces y hemos visto el ejemplo de Job. Decía, Dios dio, Dios quitó. Era un hombre que tenía todo. Tenía salud, tenía dinero, tenía una comunión con Dios excelente. Pero en un momento a otro el enemigo le dice, pues a ver si es cierto que Job te ama, a ver si es cierto que Job te va a seguir amando y creyendo, si tú le quitas todo. Y él lo hizo, y Job siguió amando a Dios, hermano. Amén, amén. Y Dios le dio más de lo que él tenía. ¿Qué le decía a su esposa? Pues maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Y él decía, Dios dio, Dios quitó. Y Job fue generoso, él ayudaba, él daba lo que tenía que dar. Entonces, todo lo que tenemos es por misericordia de Dios, porque hasta nuestro servicio a Dios, que es algo muy valioso, es una ofrenda de amor a Cristo. Amén. Porque estamos dando esa ofrenda de amor a nuestro Señor Jesucristo, porque lo amamos a Él, porque sabemos, y en algún momento nosotros, alguien nos compartió la palabra, alguien llegó y te dijo, ¿sabes qué, Marla? Tú necesitas conocer de Dios, tu vida no está bien, tu vida está alejada de Dios, tu vida es... Y en ese momento, alguien que no tuvo ese egoísmo, fue y me dijo, ¿por qué otro hubiera dicho yo, por qué voy a ir? ¿Por qué le voy a hablar a él? ¿Por qué le voy a hablar a ella? Y él no fue así, o no dijo, ay, pues un día me sorprende porque una vez le dije a un hermano, oye, pero porque él decía que él quería ser pastor o servidor, y le dije, pero mira, es que no hay horario a veces para servir a Dios. A veces tenemos que servir a las 7 de la noche, a veces tenemos que servir en la mañana, a veces si te llaman hasta incluso para un funeral, tienes que ir. Y él me decía, no, yo esas horas no voy. Pero sí quería estar en la iglesia, en el altar, ¿no?
Y yo decía, es que nuestro servicio a Dios es sin egoísmo y sin fronteras mientras nuestro Señor Jesucristo así lo quiere. Entonces, para también tener ese servicio a Dios, tenemos que saber que nuestro servicio es inamovible y que lo tenemos que hacer sin condiciones. Amén. Cuando Dios así no lo facilite, obviamente, y Dios así no lo dé, y Dios así haga nos abra las puertas para nosotros también, porque Dios abre las puertas también para nosotros dar ese servicio. Y vamos a Lucas 6:38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante se os dará en vuestro regazo. Jesucristo exhorta a ser generoso en lo material y en la administración, igual, en llevar la palabra y enseñar y exhortar, ayudando a quien lo necesite. Dios bendice y Dios es justo. Dios es muy justo, Dios nos bendice y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar y yo quiero que tú seas generoso con los demás. Que tú seas lo que estés haciendo, dale en el nombre de Jesucristo. Amén. Se les dio esto a los apóstoles porque entre ellos tenían también ciertos problemas. Y si entre ellos tenían ciertos problemas, ellos se agarraban y eran compartidos entre el mismo pueblo de Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios 9:6. El que siembra poco, cosechará poco. Y el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Ayudar, apoyar. Cuando Dios lo pone en la vida de uno, en la mente, en el espíritu de uno, ¿qué sucede con esto? Esto, al sembrar, nos da frutos y esos frutos son la cosecha de lo que hemos hecho en el nombre de Jesucristo. ¿Tú crees que Dios no ha visto lo que tú has hecho? Si te han pagado mal, si han abusado de ti en ese momento de decir, ¿sabes qué? Yo apoyé a alguien y esas personas abusaron. Mi padre decía, déjale todo a Dios. Tú lo hiciste para Dios y no lo hiciste para los demás. Entonces, siempre pensando que lo que estamos haciendo lo hacemos para Dios, ya si el que recibe, que es el receptor, recibe esa y no lo aprovecha o ha hecho cosas con lo que le ha dado, Dios ya es responsabilidad de esa persona. Recuerda que la salvación es individual, hermano. Es individual y todo lo que hacemos, lo que sembramos es lo que cosechamos. Hemos sembrado en Dios, Dios no se queda con nada, hermanos, y ayudar. Esto es lo que les decía y exhortaba el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso. Les decía, el que siembra poco, también cosechará poco. También les estaba diciendo a los de Efeso, miren, ustedes están trabajando porque también secularmente estaban trabajando ellos. Estaban trabajando en las cosechas, estaban trabajando en muchas cosas, porque ellos también servían a Dios. Recordemos que Pablo hacía carpas y él trabajaba también, porque sus viajes que él hacía para ir a Grecia y a otros lados, él los costeaba, pero también hermanos que estaban ahí apoyaban entre ellos para que se hiciera este servicio a Dios. Tal vez le daban a Pablo comida, tal vez le llevaban ciertos utensilios, porque a veces no le alcanzaba a Pablo y a algunos apóstoles de ahí, pero decía, el que siembra mucho en el reino de Dios, mucho cosecha en su nombre. ¿Qué has sembrado o qué hemos sembrado? Esa es una pregunta. No importa si tú vas ahí por donde tú vives y dices, voy a hablarles de la palabra. No importa si es en tu misma colonia, en tu mismo domicilio o incluso si Dios te lleva a diferentes lugares, hermano. Dios no se queda con nada, Dios ve todo y Dios, una de sus promesas, y yo se los voy a decir porque yo la viví esa promesa, fue que decía, si tú me sirves a mí, yo quitaré toda enfermedad.
y sanaré tus aguas. Amén. Y fue cuando, Señor, ¿quieres tú esto? Porque yo estaba en una condición de salud que me sentía muy mal. Tenía una condición de salud que no era favorable en ese momento. Y Dios me dio esa promesa. Y hasta aquí, Dios, Jesucristo, me ha guardado, hermano. Por eso, lo que Dios dice es lo que se cumple. Siempre poniendo nuestra mirada en Dios y no poniendo la mirada en los hombres o poniendo la mirada en lo que van a decir. Porque también mucha gente trabaja para lo que es Dios. No estoy hablando así porque muchos quieren ser elogiados. Nosotros no buscamos ser elogiados, nosotros no buscamos, y yo lo digo, un altar para que me vean, para que yo esté en una iglesia, y no, Dios me ha dado la oportunidad, sí me ha dado la oportunidad, yo le agradezco a Dios, que me ha dado la oportunidad de servir y estar también en el altar en la iglesia, pero así como lo hago aquí, y digital, como lo hice en mi iglesia, como lo hago en las calles, o donde Dios me lleve, va a ser mi servicio igual. Porque yo llevo la palabra de Dios. Es para honra, para gloria y para servir a quien merece todo, que es Jesucristo. Y vamos a ir a Hechos 20:35. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y sí es cierto eso. Eso es una realidad. Luego decimos, yo cuando era niña y no conocía del Evangelio, yo sí decía, bueno, un niño, ¿no? Que no conoce de la palabra, decía, me van a dar regalos y me van a dar esto. Y uno nada más quería recibir como niño, ¿no? Pero cuando conoces de Dios, y dice aquí, y lo voy a repetir, Hechos 20:35, en todo he enseñado que trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados. Les estaba diciendo el apóstol, miren, también su trabajo es para ayuda de los necesitados. Lo que estás haciendo secularmente, si Dios te permite que seas bendecido y puedes llevar pan, comida a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, Dios te va a seguir bendiciendo, porque también es para que ayudes a los necesitados, porque todos ellos también trabajaban secularmente, la mayoría, para también apoyar a viudas, huérfanos, necesitados y gente en condiciones que no eran aptas de trabajar. Entonces, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo que nos estaba exhortando. Más bienaventurado es que dar que recibir. Y sí, hermanos, porque cuando nosotros hemos dado, es porque Dios nos ha bendecido, tanto en economía como en salud y en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando recibimos, es un agradecimiento también, porque recibimos, pero también estamos a veces en el área vulnerable, no en el área de decir, pues no tengo tal vez salud como para estar trabajando y me pueda llegar o facilitar eso. Pero cuando tú das, hermano, es mejor. Yo he estado en las dos posiciones, tanto en dar y en recibir, y yo le agradezco a Dios por las dos situaciones. Pero dar es algo muy, muy bonito, porque es de gran bendición cuando ves que esas personas tal vez no tenían para comer, ves que esas personas tal vez no tenían para un medicamento, ves que esas personas o niños necesitaban llevar un pan o viudas, y dices, Señor, qué bendición poderme bendecir para bendecir a los demás. Entonces, eran muy sabios los apóstoles, sí lo eran, hermanos. Y estaban viendo todo lo que pasaba en ese lugar. Estaban viendo todo lo que sucedía ahí, estaban viendo todo lo que sufrían. Estaba también exhortando el apóstol a decir, ¿sabes qué? También tu servicio, si tú lo das, es mejor dar. O sea, y no por vanagloria o por mérito propio, que recibir. Porque cuando damos nuestro servicio, cuando vamos y entregamos un folleto, cuando vamos y le hablamos al vecino de Dios, cuando exhortamos a las personas, cuando alguien está triste, cuando alguien tiene una enfermedad y le decimos, Cristo está contigo, Cristo te va a sanar. Tú no sabes esas palabras cómo han sido bálsamo para el alma y la vida de muchas personas. Entonces, le agradecemos a Dios por también dar nuestro servicio a Él, por estar aquí, por permitirnos que a pesar que hemos pasado, el hermano ha pasado muchas pruebas en 10 años de este ministerio.
Yo en 2 años en este ministerio, obviamente llevamos más por fuera de nuestra vida ministerial, pero le agradecemos a Dios que nos ha dado la oportunidad de seguir llevando la palabra de Dios. Para mí ha sido una bendición y te voy a decir algo, aprendes mucho más de lo que a veces tú puedes. Aprendes a amar a Dios, aprendes a muchas cosas, a todo el egoísmo que tal vez te has visto, dices, no, yo no quiero ser así, yo quiero ser como Dios quiere que yo sea. Por eso quise darles y compartirles este mensaje, porque estaba pensando en muchas cosas y dije, bueno, otro mensaje, y Dios me puso este mensaje que es de bendición. Y también yo le agradezco una vez más a Dios por dejarme estar aquí, porque es una bendición para mí, después de que yo creía que yo me iba a morir en ese momento. Yo por eso, yo le agradezco a Dios, yo le agradezco estar aquí, yo le agradezco ver la palabra de Dios en mi vida. Y también, así como todos los que están poniendo sus peticiones de oración, Dios los va a sanar. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es Dios de milagros. Vamos a ir a Mateo 10:42. Cualquier acto pequeño de bondad hecho a uno de los míos, de los cristianos, o a tu prójimo, de Jesucristo, como dar un vaso de agua fría, tendrá su premio. Dios ve la ayuda desde lo más sencillo. ¿Por qué? Porque dice, si tú das un vaso de agua, es como si me lo estuvieras dando. Y tú dices, sí, porque hay gente que no tiene agua. Y yo se los voy a decir. Cuando yo era niña, estábamos en estaba yo en una primaria de pública, en la Elementary School, muchos de ustedes lo conocen tal vez en su país. Y ahí iban niños de muy escasos recursos. Había niños que no tenían recursos ni para tener a veces un vaso de agua en su casa. Resulta que en este momento, yo les digo, yo sí, mis papás creían en Dios, pero éramos de la religión tradicional. Yo no conocía de Dios, no era cristiana. Y una amiga mía se llamaba Rosario. Esa amiga mía, pues era un poquito más grande, tendría yo como 7 años, ella tendría 9 años. Ella muy niña murió de cáncer porque no tenía los recursos para detectar. Pero antes de eso, pues nos juntábamos, jugábamos y todo eso. Y yo les voy a decir algo, antes no había como ahora tantas cosas y me acuerdo que una de mis amigas se llenó de piojos. Y yo tenía el cabello muy abundante, yo me iba a la escuela y mamá siempre me dañaba, me peinaba, y llegamos en ese momento a la escuela y yo me acuerdo que yo me llené de piojos y ella me dijo, voy a ir a tu casa, dice, ¿y me regalas un vasito de agua? Y yo me acuerdo que le dije sí, y después me decía, dame otro, y yo le dije en ese momento, no, obviamente éramos niñas, no conocía de la palabra de Dios. Llegó mi tía y me dijo, un vaso de agua no se le niega a nadie, porque es como si se lo estuviera dando al mismo Jesús. Y yo decía, Dios mío, o sea, eso me quedó muy grabado, te estoy hablando casi de 40 años atrás. Y ahorita que veo este versículo y que dice, cualquier acto pequeño de bondad hecho a uno de los míos es como si le dieras un vaso de agua fría, dice, tendrás su premio. Dios te la ayuda desde lo más sencillo hasta lo más difícil, hermano. Dije, Dios mío, o sea, ahorita que me acordé en estos días, le dije, Dios, perdóname, Señor, pero es que era totalmente ignorante en eso. Me acuerdo que ese día mi tía me dijo, no se le niega nada, porque si, es como si se le estuviera dando a Dios. Y yo le decía a mi tía, ¿y cómo es como si se le estuviera dando a Dios? Me decía, porque Dios nos manda a ayudar a nuestro prójimo. Obviamente yo estaba en la religión católica en ese entonces, no sabía, te estoy hablando de que eso fue cuando yo tenía 7 años. Yo conocí de Cristo 7 años después. Entonces eso se me quedó grabado.
Y Dios siempre tiene sabiduría para que Él haga las cosas como Él nos dice. Y vamos a ir a Proverbios 21:3. El que cierra su oído al clamor del pobre, también Él clamará y no va a ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos el oído al clamor de alguien, luego nos dice, ¿sabes qué? Es que no tengo para comer. Y mucha gente tal vez ha tomado decisiones porque mucha gente también de esta forma defrauda, ¿no? Dice, dame esto, y hay gente que te roba y la comida, cosas así. Pero hay gente que no ha comido y dice, Señor, mira, no tengo, pero le doy lo que tengo. Pero hay gente que no es así, hay gente que cierra su oído al clamor del pobre, también al de la pobreza espiritual. Cuando alguien te dice, oye, ora por mí, a mí me ha tocado ver gente que le he dicho, ora por mí, gente que ha sido líder, gente que ha sido en otros lugares, me han dicho, yo no voy a orar. O tal vez es que tú no requieres de una. La oración y la ayuda no se le niega a nadie. Cuando Dios nos dice que nosotros no debemos de cerrar el oído al clamor del pobre. Y estoy hablando del pobre también espiritual, de aquel que necesita una palabra de consuelo, aquel que necesita una palabra de consuelo, aquel que necesita conocer. Y vamos a ir a 2 Corintios 9:7, porque la generosidad, hermanos, sí trae bendición. La generosidad trae una bendición en tu salud. Tal vez tengas finanzas estables, es una bendición, pero también en tu salud, en tu familia, en tu ministerio, en muchas cosas. La bendición que Dios te da es tener ahorita a todos tus seres queridos ahí, tener salud, tener un techo, tener comida. Si todavía tienes, y te lo voy a decir, tal vez ya te lo han dicho a tus padres, y ellos ya son mayores, es una bendición. Amén. Porque no todos tenemos ese privilegio, hermanos. Dios no nos deja, y Dios nunca va a decir, yo no voy a escuchar lo que dice el pastor Ángel, yo no voy a escuchar yo sí la voy a escuchar. Yo sí voy a escuchar, yo sí voy a darte la respuesta. Y vamos a ir, pero ¿saben qué? Es una realidad. Mucha gente, y es triste eso que les voy a decir, esperan y dentro del pueblo de Dios todas las bendiciones, pero muchos no quieren servir de bendición. Muchos no lo quieren, y es que estamos llenos de esa cultura de decir, yo recibo, pero no doy. Y así no es. Porque aquí la misma palabra de Dios nos está diciendo. Aquí la misma palabra de Dios nos está exhortando. Vamos a ir a Proverbios, a 2 Corintios 9:7. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, ante todo lo que Dios te haya dicho, ¿no? Y dice, no de mala gana, ni por obligación. Porque cuando tú te sientes obligado, que dices, no, pues yo lo voy a dar porque me siento obligado, o yo voy a hacer esto porque me siento obligado, no lo hagas. Dios no quiere nada obligado. Dios no te dice, pues abre la puerta. No. Cuando de verdad te enteras, que de verdad digas, sí viene de Dios, adelante. Porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que lo da de corazón, esperando solamente a Dios, a Jesucristo. Porque amén. Cuando lo das por obligación, que dices, no, pues es que yo voy a ir a evangelizar por obligación, ¿no? Vamos a suponer, pues mejor no vayas. Porque a mí me tocó una vez ir a un grupo de hermanos que íbamos a evangelizar, y muchos dicen, ay, es que a mí no me gusta. Es que yo, y les cuento, ¿por qué venís? No, pues es que necesito, y digo, no, mejor vete a tu casa.
o vete a donde vayas a irte, pero no vengas por obligación. Oiga, que no quiero servir, oye, porque me ha tocado decirles, oye, te toca dar el mensaje. No, no lo quiero dar. Le vuelvo a decir, a lo mejor me pongo a pensar, se siente mal o tiene algo. Le vuelvo a decir, ¿vas a dar el mensaje? No, a mí no. Adelante. Dios no pide nada por obligación o por culpa. Lo que hago es orar por esas personas y ponerlas en manos de Dios y decirles, tú sabes, nada más no permitas que se separen de ti. Y también cuando vas a una ofrenda de lo que fuera, si vas a dar $2, si vas a dar uno, pero que sea que venga de Dios, no porque te sientas obligado o obligado. O no condicionando, ¿no? Yo te voy a dar, no. Dios no condiciona, Dios no dice, bueno, pues yo los voy a salvar, pero si ustedes hacen eso. Es una palabra de exhortación. Yo sé que aquí no ha pasado eso, pero tal vez lo has vivido. Yo lo he vivido. Entonces, hermanos, este fue el mensaje de esta tarde. Yo le agradezco una vez más a nuestro Señor Jesucristo y voy a orar por darme la oportunidad de estar aquí. Por los 10 años del ministerio, porque también Dios nos ha dado con generosidad. De gracia das, de gracia recibes. Y también por 2 años de servicio que Dios me ha permitido tener digitalmente, hermanos. Es una bendición, y me dijo mi hermana, es una bendición que usted utilice las redes, dice, para bendecir a otros en el nombre de Jesucristo. Es una bendición. El enemigo nos ha querido cerrar muchas puertas, nos ha querido cerrar y hacer cosas digitalmente como presencialmente. No todo obviamente es el enemigo, pero sí hay ciertas cosas y ciertas situaciones que sí son espiritualmente, pero es cuando nosotros sabemos que nuestro llamado es genuino, que nuestro llamado no es por una emoción o por decir, ahorita sí estoy y mañana no. No. Lo que viene de Dios jamás termina. Vamos a orar y voy a orar por todas las necesidades de salud. Vi muchos nombres, nada más que los tengo que estar viendo y bueno, el hermano ya los está anotando para oración de salud. Ya yo los apunté. Vamos a orar por la pastora Aida Pérez. Vamos a orar por Emily, la esposa del hermano Carlos Luciano, que lo hospitalizaron. O sea, la tuvo que llevar a la urgencia por y dolor de cabeza, por María Colón y por Wilfredo. Está bien. Voy a dar esa oración. Y también por los 2 años de ministerio que Dios ha permitido y que permita muchos años más en el nombre de Cristo. Amén. Padre eterno Jehová, en el nombre de Dios amado Jesucristo, Señor, gracias por esta oportunidad, por estos 10 años de ministerio con el hermano Ángel, Señor. Síguelo bendiciendo, al igual de cada uno de los que estamos aquí, Señor, presentes. Permite que este ministerio siga, Señor, porque tú has dicho que lo que es verdadero jamás termina, Padre. Yo te pido por todas esas personas que han visto estas transmisiones día con día, año tras año, por todos los hermanos que ahorita pidieron una petición de sanidad. Señor, sánalos, bendícelos, quita todo dolor de cabeza, Señor, por las personas que tienen hipertensión, Señor. Reprende ese demonio de hipertensión arterial, Señor. La presión arterial, los vasos sanguíneos, el corazón empieza a latir normalmente, Señor. Tú eres ese medicamento, Padre, ese medicamento que necesita cada uno de los que estamos aquí clamando. Te pido también por aquellos que tienen algún problema o diagnóstico de cáncer, todo colon, todo estómago, toda tumoración sea atada y sale de los cuerpos todo tumor cancerígeno.
toda enfermedad en los ovarios, en la matriz, en los riñones, en los pulmones, Señor, en el cerebro. Se va todo derrame cerebral o coágulos, Señor. Todo infarto cerebral lo atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido, Señor, que esa persona que está hospitalizada o van a hospitalizar, que salga, Señor, que no se quede en ese lugar, Padre. Y donde van pasando en esos pasillos, la muerte va Señor, donde quiera que esté esa persona, ahí mandas tus ángeles de Jehová, porque dice tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tú sanas, Señor, no permites que esas personas se queden en ese nosocomio, Señor, tú los sacas de ahí y tú permites la sanidad, todo espíritu de hospitalización sea atado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú traes sanidad, liberación, sanidad. Señor, tú sanas los intestinos, tú sanas los pulmones, los riñones. Todos los riñones vuelven a funcionar como tú los hiciste, con una sanidad. Toda proteína es atada de los riñones y sacada toda infección de las vías respiratorias, Señor. Todo problema de colesterol, triglicéridos, sea atado en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad de ceguera, Señor, toda enfermedad tal vez en los huesos, osteoporosis, Señor, lo que fuera, Señor Jesucristo. Toda obesidad, toda diabetes, Señor, sea atada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo problema de tiroides, Señor, tú sanas en tu nombre, Señor Jesucristo. Todo problema o enfermedad mental, Señor, toda enfermedad emocional, toda depresión, todo espíritu de suicidio, Señor, sea atado en tu nombre. Toda enfermedad psiquiátrica, Señor, sea atado en tu nombre, Señor Jesucristo. Toda enfermedad sobrenatural enviada por brujos, santeros, hechiceros, por malos deseos, por quiromancia, por cartomancia, toda enfermedad enviada, Señor, por hipnosis, telepatía, sea atada en tu nombre, Señor Jesucristo, porque nosotros nos cubrimos con la sangre de Jesucristo y creemos en un Dios de sanidad, creemos en un Dios de salvación, Señor. Todos los tumores se empiezan a expulsar del cuerpo, Señor. Ninguno tiene enfermedad, porque tú nos has dado plan de bien y no de mal, plan de sanidad, plan de liberación, plan de exhortación, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén. Y si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, o ya lo recibiste, pero ya has alejado de los caminos de Dios, repite conmigo después de mí esta oración. Esta oración viene basada bíblicamente. Romanos 10:9. En todas las versiones que tú quieras ver, esto es la fe que predicamos. Repite después de mí: Padre nuestro que estás en los cielos, este día yo declaro con mi boca que Jesucristo es tu Hijo y vino a morir para darme perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento, Padre, de todo lo malo que he hecho y te pido perdón. Ahora abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mí y yo en ti. Ahora yo soy hijo o hija de Dios. Ahora yo soy libre por medio de la sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si recibiste a Cristo o decidiste regresar al camino de Dios, pues es de gran felicidad y de bendición. Porque lo mejor que podemos tener todo ser humano es tener a Cristo y vivir por Cristo y para Cristo. Buenas noches, hermanos, felicidades, bendiciones, y ese es mi mensaje. Que Dios los bendiga, lo guarde, y le dejo el micrófono. Voy a apagar mi micrófono para que no tenga interferencia con el mío. Gracias. Amén. Que Dios bendiga a la sierva, pues desde, como ella dijo, hace 2 años pues ha estado con el ministerio. Dios me iluminó para que yo pudiera tenerla a ella en la escuela de teología. Son bendiciones que Dios ha hecho con este ministerio. Muchas personas se piensan que por estas redes
lo que se ve es maldad nada más, sexualidad, y se ven cosas que no son agradables para Dios. Pero el punto de todo esto es según cómo tú coges las redes sociales. ¿Para qué tú coges las redes sociales? Pues nosotros, este servidor, yo comencé con un grupo de WhatsApp, habían 5,000 y pico de personas, pero ¿de qué me valía? Porque la mayoría eran infiltrados. O sea, quiero decir que la mayoría que se encontraban no eran personas que eran creyentes. Pero le doy las gracias a Dios que de ahí me cambió y me iluminó con las redes sociales, Facebook, a la cual estoy agradecido con el Señor por estos 10 años, que yo sé que no se van a quedar en vano. Así que gracias, sierva, gracias a todos los que estuvieron presentes. Mañana estaremos con nuestra hermana Mary Castro, así que les esperamos para que nos acompañen. El jueves estará con nosotros desde Colombia Joan José, se me olvidó ahora mismo el otro apellido, pero estará ese varón, nuestra hermana Merlín, el viernes, y el sábado estará este servidor con un mensaje para el pueblo, y primeramente Dios, el domingo estaremos todos los que hemos predicado en esta semana, en una sola programación. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos.